de arriba de la era. Muy bien. Jenny, nombres y apellidos. El decirnos. Muy bien. Somos 30. Excelente. Muy bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, jóvenes. Muy buenas tardes. Vamos a admitir. Buenas Listo, tardes. jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Estamos, no sin antes darles algunas indicaciones que me está indicando también Secretaría del Instituto, ¿ya? Lo que me indica de que es de que todos se va a admitir ya a todos los estudiantes con sus nombres al momento de ingresar a la plataforma. Eso quiere decir de que tienen que cambiar ya su usuario en sus celulares, en sus PCs, en la manera de ingresar, porque si no, no se va a admitir. ¿Listo? Entonces, nombres y apellidos. O el primer nombre, o el nombre completo y su apellido. ¿Sí? Entonces, tomen eso en cuenta, por favor, por los inconvenientes que se está generando. ¿Listo? Muy bien. Ahora. Sé que no ha habido introducción acerca de este curso, así es que me voy a tomar también la molestia de presentarlo y a la vez también darles los criterios que se van a tomar en cuenta para ser evaluado. ¿Listo? El semestre que vamos a llevar a cabo va a ser el curso de dispensación de medicamentos en el sistema de salud. ¿Ya? Antes que todo, el audio está bien, se me escucha bien, no hay ningún problema, no hay ninguna interferencia, se escucha normal. Sí, profesor, se lo escucha Sí, bien. profesor. Excelente. Sí, profesor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a admitir. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ello, por favor, para que se les pueda admitir en el listado de estudiantes que está participando en la sesión del día de hoy y de las futuras sesiones, ¿sí? Con su nombre y su apellido, nombre completo, o su primero o su primer y segundo nombre con su apellido. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar en este semestre el curso de dispensación de medicamentos en el sistema de salud. ¿Ya? Ahora, si vamos a hablar netamente de dispensación, ustedes que se encuentran tanto en sexto semestre y cuarto semestre deben tener ya alguna noción de lo que es una dispensación. Y sé que la tienen, ¿por qué? Porque la mayoría de ustedes trabaja en un establecimiento farmacéutico o está haciendo sus prácticas o tiene su propio establecimiento, ¿sí? Entonces hay noción de lo que es una dispensación. ¿Sí? Si es que es nuevo para alguien, bueno, igual, acá también va a aprender. A verificar todo esto ya en el desarrollo del curso, ¿sí? Si me estoy demorando en hablar es porque se estoy admitiendo a sus demás compañeros, ¿ya? Entonces tengo que revisar siempre ello. Ahora, una cosa muy importante, nuestra sesión empieza siempre a las 3 en punto, ¿sí?
Entonces, prevean el tiempo para estar antes de las 3, ¿ya? Para no tener ese inconveniente ahí, para que todos también estén ya listos a escuchar la sesión, ¿ya? Muy bien. Ahora, jóvenes del sexto semestre, a punto a un paso de terminar su carrera preprofesional, dispensación de medicamentos. Quiero que me digan hasta qué punto han desarrollado el curso, no lo han desarrollado, ha habido un curso similar, han llevado algún taller, ¿sí? Entonces, pónganme un poco al día en ese sentido, ¿sí? Los escucho muy rápida y brevemente, por favor. No hay nadie del sexto semestre que haya llevado dispensación de medicamentos, ni un curso similar, ni un curso más antes o un taller. Nadie del sexto. Señorita Daniela, usted está en el sexto. ¿No han llevado más antes ningún curso similar? ¿No están? A ver. No está. ¿No? No está llevando curso. Muy bien. No hay nadie del sexto entonces. Ya. Nadie del sexto semestre. Ya. Todos son del cuarto. Muy bien. Jóvenes del cuarto semestre. ¿Ustedes han llevado algún curso similar a dispensación? ¿O un taller? ¿Hacen prácticas? Buenas tardes, profesor. Sí, sí hemos llevado un curso. Señorita, buenas tardes. Semestre y nombre, por favor. Cuarto semestre, Ya. ¿Su nombre? Fiorella. Fiorella. Fiorella, apellido. Medina. Muy bien. Entonces, me indica de que sí han llevado. Sí, hemos llevado venta y dispensación de medicamentos. Ya, ¿eso lo han llevado el semestre pasado o hace el Sí. primer semestre de repente? No, el semestre pasado, profesor, con la Listo, el semestre profesora pasado. Gloria. Ya, con mi colega. Ya, perfecto. Tenemos noción entonces. Todos los del cuarto tenemos esa noción de la venta y dispensación de medicamentos, ¿sí? Entonces lo conocemos muy bien. Listo. Entonces, jóvenes del sexto, nadie se anima a hablar, entonces no han llevado dispensación de medicamentos en ningún curso anterior al su semestre en el cual están. Ya, perfecto. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Nombre y semestre, por favor. Mayerlin Paucara Pacheco, sexto semestre. Señorita. Mayerlin Paucara Pacheco, sexto semestre. Y sí hemos llevado venta y Ya. dispensación de medicamentos. Igual, venta y dispensación. Ya. Perfecto. Entonces, señorita Fiorella, señorita Mayerlin, ustedes son representantes del cuarto y del sexto semestre. Qué raro, son 42 y solamente a 2 personas he podido escuchar. Bueno, muy bien. Entonces, en venta y dispensación de medicamentos, ¿han desarrollado netamente las formas de dispensar un medicamento para ambas, señorita Fiorella y señorita Mayerlin? ¿O solamente han visto venta de medicamentos? Hágame un pequeño resumen en unas cuantas palabras del curso, ¿ya? Para ver hasta qué punto han visto todo lo que concierne a venta y dispensación. Señorita Fiorella Medina, con usted comienzo, por favor. Se fue. Muy bien. No quiere. Señorita Mayerlin, con usted entonces, una definición breve del curso de venta y dispensación del semestre anterior. Ya pues,
Vimos lo que era la recepción y la validación de lo que era la receta médica, Ya. el material de infraestructura, cómo se encontraba el área de farmacia. Ajá. Otra de las cosas que vimos. No hay problema, revise sus apuntes, no hay problema. Por mí no hay ningún problema, revise sus apuntes. Me parece genial esa idea. Farmacodinámica y farmacocinética volvimos a llevar. De ahí el seguimiento Ya, terapéutico. Manual de productos inflamables. ya, Manual de primeros auxilios. ya, El FIFO y el FEFO. ya, Buenas prácticas de dispensación. ya. Desarrollaron en buenas prácticas de dispensación, desarrollaron la ley, la norma, la miraron, les explicaron, les dijeron. No, no No. hay problema por ello. No, Solamente, profesor. solamente lo nombraron. Solamente Ujú. dijeron, hay una norma, hay unas buenas prácticas de dispensación. Entonces, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Ya está, perfecto. Con eso me parece genial. Gracias, señorita Mayerly. Ya, muy bien. Jóvenes, yo para comenzar mi clase ya tengo que saber en qué punto, en qué nivel ustedes se encuentran con relación a este curso. Si los cursos a veces tienen una cierta similitud, no todos los docentes lo desarrollamos de la misma manera y no todos los docentes presentamos un tema de la misma manera, ¿sí? Si ahora tenemos relación con lo que es venta y dispensación de medicamentos y ahora vamos a llevar el curso de dispensación de medicamentos, tiene que ver mucho con el docente, ¿sí? Cómo lo plantea el curso según a lo que ustedes necesitan para ponerlo en práctica, ¿ya? En ambos casos no los he escuchado decir que hayan hecho una práctica de una dispensación o de una venta de un medicamento, ¿sí? Entonces, por ese lado vamos a trabajarlo también nosotros. Vamos a tener una práctica sobre venta y, más que todo, dispensación de un medicamento, ¿ya? Entonces, vamos a tener una práctica. Voy a evaluarlos también en esa forma, ¿sí? Para ver cómo se enfrentan, ¿ya? A una atención de un paciente, cómo se enfrentan a presentar una receta a un paciente, ¿sí? ¿Cómo entienden la caligrafía que tiene un médico para presentar una receta? ¿Sí? ¿Ya? Entonces va a haber, igual que en el semestre pasado, van a tener su examen, van a tener su carpeta de trabajo, van a tener un trabajo que me van a presentar y van a tener una nota sobre una exposición o la presentación de cómo es la dispensación de medicamentos, ¿sí? Si tenemos una base ya de lo que es venta y dispensación porque se quedaron con ese curso, ya, ahora vamos a atacar un poco más lo que es la dispensación de medicamentos. Dispensar un medicamento no significa entregarle un medicamento a un paciente según lo que me venga su receta médica, ¿sí? Dispensar viene más a fondo. ¿En qué sentido, jóvenes? En el sentido de decirle y orientar al paciente sobre la información de ese medicamento. Llámese cualquiera, llámese desde un antibiótico, ya, hasta una simple pastilla para calmar el dolor. O llámese desde una ampolla en forma endovenosa hasta una suspensión. ¿Estamos? Entonces viene la palabra dispensar en orientar a un paciente, ¿sí? Muchos de ustedes, ya, y me da mucho gusto ello, de que estén trabajando, de que estén haciendo sus prácticas y de que estén bastante involucrados en ello, ¿ya? Porque ya tienen la base como para poder conversar con un paciente, preguntarle a algún paciente, ¿ya? Y esa es una habilidad que ustedes van a desarrollar durante toda su carrera profesional hasta que ustedes decidan cambiar por otra carrera o estudiar otra carrera,
¿sí? Entonces, ustedes siempre van a estar relacionados con el paciente. Ustedes se tienen que identificar con quién, con el paciente. Tienen que hacer que el paciente les diga cuál es su malestar para que ustedes puedan orientar en brindar una pastilla o en brindar quizás la información sobre un medicamento o por último quizás dar pequeños indicios de lo que es una enfermedad. Ustedes conocen, saben, no solamente por lo que se les presenta en cursos, por lo que se presenta en diapositivas, sino por su propio estudio que ustedes llevan. Yo sé que si digo, explíquenme acerca de la diabetes, me van a encontrar un montón de información y me van a presentar unos trabajos de hojas y hojas acerca de la metformina, de cómo se presenta, los tipos de diabetes que existe, a qué están más propensos, qué tipo de pacientes y todo ello. Sí, las complicaciones que lleva a futuro, ¿no? Y todas las reacciones y las contraindicaciones que puedan tener estos medicamentos. Sí, lo entiendo. Pero quiero que todo eso que ustedes conocen lo plasmen en una buena dispensación. ¿Cómo así, profesor? Orientando al paciente de la mejor manera. Atender a un paciente no significa en agarrar su receta, leerla, sacarle los medicamentos, ahí está, son 25.50, no, si están trabajando en un establecimiento del Estado, no, es por el CIS, ya, tanto y ya está. No, si trabajan en una clínica, no, su seguro lo cubre, no, no es eso. Dispensar jóvenes es orientar al paciente. ¿Sí? Es explicarle, es escucharlo esos 3, 5 minutos que demora una atención para poder satisfacer a ese paciente en la orientación que ustedes le vayan a dar. ¿Sí? Así como también de repente puedo encontrar un pequeño grupo de que no ha atendido a nadie, no ha tenido quizás una experiencia en la atención de un paciente, pero sí va a una farmacia a comprar un medicamento para su familia, para su papá, sus tíos, sus hermanos y sabe cómo se atiende. Desde la botica que queda cerca a nuestro hogar, hasta la cadena, hasta una clínica, hay diferentes tipos de atención. ¿Sí? En mi vida profesional yo he trabajado con personas que atienden desde la mejor manera hasta la manera más peor que ustedes pueden imaginarse. ¿Sí? Entonces, eso va a ser mucho de qué, de su propio estudio que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, mi curso, el curso que vamos a desarrollar este semestre, va a ir orientado hacia ello. Yo quiero ver cómo ustedes se expresan, cómo se ponen, qué pasa si es que un paciente les pregunta, y ahí va a ir orientado su trabajo, ¿sí? De repente les pediré de que me hagan un video, ustedes comprando un medicamento y recibiendo la información acerca de esa venta. O si no, quiero que ustedes me armen una pequeña dispensación de medicamentos en sus hogares, que su papá, su mamá sea un paciente y que ustedes sean el personal que los va a atender. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque atendemos a un paciente, todos los pacientes son de la misma manera y eso sáquense de su cabeza. Cuando ustedes atiendan a un paciente, dispensen un medicamento, háganlo como si estuviesen dispensándolo a un familiar. Porque así como ustedes quieren ser atendidos, quieren o tener esa orientación de medicamentos, igual esa persona quiere tener. Y si es que ese paciente es un paciente tan quisquilloso que me hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, pues tendré que responderle todas las preguntas. ¿Por qué? Desde las personas que van a laborar en una clínica hasta que me van a laborar en una farmacia privada, suya, propia, hasta la persona que me va a trabajar en una cadena, todo es por ingreso en el costo de sus medicamentos. Y ahí viene cómo dispensan y cómo pueden llegar a vender un medicamento. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cómo ustedes dispensan un medicamento es lo que marca la diferencia de que ese paciente regrese. Muchas ocasiones ustedes me han escuchado decir paciente-cliente. Sí, porque ese paciente es un cliente, porque al final va a terminar comprando lo que ustedes le orienten. Y he visto personal técnico que ha trabajado conmigo que le decía todo lo que tenía que llevar y el paciente llevaba calladito.
Profesor, pero en algunos establecimientos hay una comisión por la venta de medicamentos. Eso es cierto. Y ahí viene lo que yo le llamo la maña, en ese sentido de cómo hacer que el paciente acceda a lo que yo le voy a dispensar, a lo que yo le voy a ofrecer, a lo que yo le voy a orientar. Como también pueden hacer un pequeño trabajo en el cual solamente quieran comprar puro genérico. Y viene la astucia que tienen ustedes para hacer cambiar de ese genérico a un medicamento de marca. Porque el medicamento de marca cuesta más caro. Eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo hago eso, profesor, para poder cambiar ese chip que tiene ese paciente y poder hacerle comprar el medicamento que yo quiero, que cuesta más caro porque sé que voy a ganar un poco más? Profesor, eso es en una cadena. Profesor, eso es en zonas donde hay bastante comercio. No, no es así. Cualquier persona que entre a un establecimiento a comprar un medicamento y ustedes ustedes le vayan a dispensar, es un paciente que tiene todas las características para que regrese nuevamente a su establecimiento. Poniendo como ejemplo, yo trabajaba en el centro de Arequipa, en una farmacia X, y tenía pacientes que me venían desde Cono Norte, desde Mariano Melgar, desde el mismo Caima hasta el centro de Arequipa. Simple y llanamente porque la atención que se le brindaba en el establecimiento, y no por mí, porque yo no los atendía el personal técnico que estaba a mi cargo. Venían porque la señorita me atiende correctamente, doctor, me decía. La señorita me busca el medicamento y me da una alternativa. Y si es que no lo tiene el medicamento, me dice que regrese y lo tiene siempre en la hora. Y el aplauso no era para mí, era para ella. Y el paciente le tenía toda la confianza del mundo y le dejaba la receta. Y no era receta de 50, 60 soles, era recetas de 300, 400. Cuando se trabaja con seguros, la dispensación de medicamentos llega a ese valor. Entonces son recetas que no se pueden perder tan fácilmente porque por la forma de cómo le voy a dispensar a mi paciente. Y eran pacientes fijos, y eran pacientes que mes tras mes iban a recoger su medicación. Eso es lo que ustedes tienen que lograr con este curso. Captar a esos pacientes, hacerlos como quien diría propios, ¿ya? Y darle una solución siempre al problema que se vaya a presentar. ¿Sí? Pero esta dispensación no solamente es de ustedes. Esta dispensación también es un trabajo mutuo con el profesional que se encuentra a cargo en el establecimiento. ¿Sí? Si es una farmacia particular de ustedes propia, bueno, ahí el tema ya es totalmente diferente. ¿Sí? Porque se ve tantas cosas en ese ámbito que ustedes prácticamente hacen de todo. ¿Sí? Entonces eso ya es un punto aparte, es un punto que de repente no lo vamos a tocar, ¿ya? Pero en la mayoría de casos siempre van a estar trabajando a la par con el profesional encargado del establecimiento. ¿Listo? Entonces, eso es como yo lo voy a presentar el curso este semestre, ¿sí? Y espero, al igual que en el semestre pasado, toda su atención posible, ¿sí? Notas, por ejemplo, del examen, notas de sus trabajos, notas en sus carpetas de trabajo que también me las van a presentar. De esa dispensación de medicamentos que vamos a realizar. Vamos a pensarla cómo la vamos a hacer, ya por ese tema que estamos un poco restringidos en muchas cosas. Me hubiese gustado trabajarlo eso en el salón de clases y todo para hacerlo mucho más dinámico. Que ustedes mismos sean un paciente, que se conviertan en un paciente muy, muy flexible para que pueda aceptar, que se comporten como un paciente de que viene renegando, que se compongan como un paciente que está sumamente apurado, ¿no? Que
que tengan un paciente de que quiere preguntarles de todo, ¿sí? Acerca del medicamento, qué es lo que sucede, todo. Todo ese tipo de pacientes vamos a tratar de desarrollarlos en los temas futuros del curso. ¿Listo? Entonces, por favor, igual el sílabo se los tengo que presentar ya, al igual que en el curso anterior que estoy llevando con ustedes, también ya está aprobado, falta solamente subirlo a la plataforma para que ustedes también lo puedan tener en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, una vez presentado el tema, vamos a comenzar. Y vamos a definir acerca del procedimiento de dispensación de medicamentos. ¿Sí? Es un acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de medicamentos. Esto conlleva a ¿qué? Primero, a analizar la orden médica de tratamientos, porque eso es lo que vamos a hacer. En el procedimiento de dispensación, ¿sí? Si bien vamos a entregar un medicamento, ¿ya? También vamos a distribuir esos medicamentos que llegan en una receta médica. Para eso tenemos que realizar ¿qué cosa, jóvenes? Analizar la orden médica. Voy a tratarme de conseguir, ¿cuántos pacientes somos? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos participantes somos? Somos 50 aproximadamente. Voy a tratarme de conseguir 50 recetas, ¿sí? Para escanearlas, ya, presentarlas un día y que cada uno de ustedes tenga una receta y la pueda descifrar. Y con esa receta podemos hacer un trabajo de exposición. ¿Listo? Entonces quiero que me confirmen la cantidad de participantes que son, seguro dirección me va a pasar eso. Y de ahí podemos irlo trabajando. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a analizar esa orden médica con el tratamiento que esté escrito, que esté impreso, ¿ya? En esa receta. Vamos a preparar la dosis que se debe administrar, porque tenemos que calcular. Por ejemplo, si esa amoxicilina se toma simple multiplicación, ¿sí? Al igual con los jarabes, tenemos que ver cuántos jarabes por dosis que le ha prescrito el médico le vamos a entregar. Si el frasco viene de 120 mililitros y me pide 5 mililitros o 10 mililitros cada 8 horas, tengo que hacer también ahí el cálculo preciso para entregarle cuántos frascos necesita el paciente. ¿Listo? Informar para la correcta utilización de los medicamentos. Por último, pero no alejado de la importancia que amerita, es informar para la correcta utilización de medicamentos. Ustedes acostúmbrense a algo, jóvenes. Si lo están haciendo, desarrollenlo más. Si lo van a comenzar a hacer, háganlo. Cuando vean un producto nuevo, infórmense, lean, pregunten. Si es un dispositivo médico, si está dentro de sus posibilidades, ábranlo, véanlo cómo es. ¿Por qué? Porque a veces, viendo, vamos a aprender el manejo de un equipo, el manejo de un dispositivo. Entonces, si solamente lo vemos en caja, a veces solamente nos guiamos de lo que dice la caja, pero no sabemos cómo es por dentro. Y para esto hay quizás una anécdota que pasó. Se tenía un Accu-Chek, y siempre creo que en el semestre pasado me han escuchado hablar de ese Accu-Chek. Este Accu-Chek nadie sabía cómo manejarlo. Abrieron la caja porque el mismo paciente le dijo, ábralo y para esto teníamos que saber cómo se utilizaba este Accu-Chek. Entonces, si vamos a informar al paciente, tenemos que saber cómo funciona. Y solamente porque estamos acostumbrados a invertir las pilas al momento de colocarlas, positivo con negativo y negativo con positivo, ya el dispositivo no funcionaba. Porque no leyeron bien explícitamente cómo se colocaban las pilas. Las pilas se colocaban en un solo sentido y por eso el dispositivo no funcionaba. ¿No? Entonces tenemos que saber acerca de un medicamento y ustedes están al tanto de todos los medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a dispensar un medicamento, ustedes se van a hacer responsables de la fila de un anaquel. Me han presentado y me han dicho de que han hecho FIFO y FEFO. Eso quiere decir de que ustedes han tenido que tocar
el tema de distribución en los anaqueles de los medicamentos, de la distribución y del almacenamiento que van a tener sus medicamentos en los diversos establecimientos, ¿no? Por ende, van a ser responsables de todo ese anaquel o de una cierta cantidad de laboratorios que se manejen en la farmacia. ¿Listo? Entonces tenemos que saber qué medicamentos contamos, qué medicamentos manejamos y cuál es la presentación que se vaya a tener de estos medicamentos. ¿Para qué? Para poder brindar esa información después de analizar, obviamente, la receta y poder preparar la dosis adecuada. Igual, le pueden decir, ¿sabe qué? Prepáreme la suspensión, por favor. Y la señora justo tiene agua hervida tibia en su bolso. Y ustedes tienen que saber preparar esa suspensión y saber hasta qué cantidad de agua tienen que echarle. Entonces, eso es conocer, eso es abrir. Me llega el frasco, lo abro, lo veo, veo qué presentación tiene, veo si es de plástico, veo si es de vidrio, veo si es de vidrio transparente o es de vidrio acaramelado, ¿no? Veo si tiene la marca hasta dónde se puede llegar, cuál es la diferencia que se tiene con el otro jarabe que llega de marca. Obviamente me puede decir, profesor, ¿ves la marca? No, vamos a la presentación y a la cantidad. Así como les dije que hay amoxicilina de 250 en suspensión, también hay de 500 en suspensión. ¿Quién creyera que existe ese tipo de jarabe? ¿Sí? Entonces, ahí vienen las diferencias entre una presentación y otra. Y eso lo tenemos que conocer. Muy bien. Entonces, vayamos a una definición más amplia. ¿Qué nos dice? Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre el uso adecuado realizada por el químico farmacéutico o por el tecnólogo en la regencia de la farmacia. Cuando la dirección técnica de la droguería o el establecimiento autorizado para la comercialización al detalle de medicamentos esté a cargo de las personas que no ostenten un título de químico farmacéutico o de tecnólogo de regencia de la farmacia. La información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? De que siempre la dispensación va a estar a cargo de ¿quién? Del químico farmacéutico o del regente que esté a cargo del establecimiento o del tecnólogo que esté trabajando en la farmacia, teniendo ¿qué características? Condiciones en el almacenamiento de los productos, forma de reconstitución de los medicamentos, cuya administración sea la vía oral, medición de la dosis, cuidados que se debe tener en la administración del medicamento y la importancia de la adherencia a la terapia. Eso es lo que debemos tener para dar una buena dispensación de medicamentos. Pero esta forma de dispensar los medicamentos en esos pasos se tiene que hacer rápido. Tenemos que dar la información adecuada, exacta y precisa. Tenemos que orientarlos sobre la forma de administración. ¿Por qué? Porque a veces cuando se vende clotrimazol, tenemos la diferencia. Puede ser en cápsulas o en tabletas vaginales. Y muchos pacientes creen que eso se puede tomar. Ahí viene la orientación que ustedes van a dar. ¿Sí? La importancia de terminar con la terapia. ¿Qué pasa si termino la terapia? ¿Qué hago con el restante del jarabe? ¿Lo guardo y lo utilizo para la siguiente enfermedad o no? Tienen que saber orientar cómo eliminar un producto. Si yo le vendí 2 jarabes y de los 2 jarabes que hacen 240 mililitros solamente ha utilizado 220 mililitros, esos otros 20 mililitros los tiene que desechar. No se pueden guardar, porque ustedes saben que los jarabes, una vez abiertos, tienen un tiempo de vida medio, promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire que se encuentra en el ambiente puede oxidar a ese principio activo. ¿Listo? Entonces, de ahí viene la importancia. Esos pasos, primero analizar, segundo orientar, verificar la dosis y la presentación del medicamento y la adherencia del medicamento tiene que ser rápida. Dispensar un medicamento es dar las cosas claves y puntuales. Por eso ustedes son
técnicos en farmacia. Porque ustedes tienen el punto clave de saber cómo utilizar un medicamento más rápido. Porque a veces los pacientes quieren eso. Como también va a haber pacientes que quieren que les expliquen cómo es paso a paso. Pero la mayoría que entra a comprar un medicamento entra por la orientación clave y precisa. Y para ello ustedes también tienen que desarrollar, ¿qué es? Un poco de su psicología. De saber cómo llegar a ese paciente. Cómo hacerle entender lo que yo necesito. ¿Sí? Los sistemas de distribución de medicamentos, ¿cuáles son? Actualmente existen 3 sistemas. Reposición de stock, petición individualizada por paciente y dosis unitaria. ¿Listo? La reposición del stock, normalmente, ¿cómo se da en una dispensación? La cantidad de medicamentos que salen tienen que también ingresar. Profesor, ¿ese stock puede variar? ¿Yo puedo tener en sobrestock, en substock, en normostock un producto? Sí, ¿de acuerdo a qué? A la rotación que tenga esos productos. Por eso hay algunos medicamentos que tienen cierta rotación de acuerdo a la temporada que nos encontremos. Y ustedes lo deben de saber. En época de verano, ¿qué pastillas y qué medicamentos son los que más salen? Los para infecciones respiratorias. No creo, ¿no es cierto? Deben salir todos aquellos medicamentos que se utilizan para las intoxicaciones, ya sea por comer demasiado marisco, ya sea por quizás tener alguna intoxicación con alguna bebida que hayan podido tomar y todo ello, ¿sí? A diferencia de estar en una temporada de invierno, donde más me va a rotar qué tipo de medicamentos son de infecciones respiratorias, ya sean agudas o severas, o ya sean altas o bajas. ¿Sí? Petición individualizada por paciente. ¿Qué se refiere eso? A la receta que vaya a presentar cada paciente. Dosis unitaria. No me han hablado tampoco las dos señoritas ya acerca de dosis unitaria. Entonces también lo vamos a tocar. Es muy importante tocar lo que es dosis unitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una dosis más individualizada para cada tipo de paciente. Muchos de ustedes van a querer trabajar en un hospital, cualquiera. En todo el Perú pueden trabajar en cualquier hospital y tienen que conocer dosis unitaria. ¿Por qué? Porque esa dosis es más individualizada para cada paciente. Nosotros preparamos en el hospital dosis unitaria para medicamentos desde pacientes adultos hasta pacientes infantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me llega captopril de 25 miligramos, pero a mi paciente no necesita captopril de 25, necesita captopril de 15 miligramos, porque sé que ese medicamento le va a ayudar. Entonces se tiene que preparar una dosis unitaria a ese paciente. ¿Listo? Entonces es una dosis más exacta, como quien diría. ¿Sí? En esa reposición de stock, ¿qué es lo que vamos a ver? Las unidades de hospitalización disponen de un almacén de medicamentos, denominado genéricamente botiquín de planta o farmacia de planta o farmacia de hospitalización, controlada por el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque son las personas que trabajan en esos centros o en esas áreas respectivas. Allí se prepara y se distribuye la medicación necesaria para los pacientes. Muchos de repente de ustedes conocen, tienen familiares enfermeras, tienen familiares técnicas en enfermería y saben de que ellas también saben y conocen de medicamentos. Los profesionales técnicos en enfermería tienen que saber algunos tópicos acerca de los medicamentos, dosis, presentación e interacciones que pueden generarse. Pero ustedes lo tienen que conocer más. ¿Por qué? Porque su carrera los admite con ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, tienen que conocer. Entonces, esa reposición de esto, ustedes la van a hacer a nivel hospitalario de acuerdo al consumo que tenga esa área de hospitalización. ¿Por qué? Porque ustedes son los responsables de los medicamentos que se vayan a dispensar o que se vayan a agregar. Profesor, ¿solamente eso es en clínicas? ¿Solamente eso es en hospitales? ¿O se da también en farmacias? En farmacias se da, pero de acuerdo al consumo que ustedes tengan de
el medicamento que estén dispensando. ¿Sí? Ahí existe ya otro tipo de cosas, como por ejemplo las órdenes de compra, existe una rotación del medicamento, ¿sí? Y ver qué medicamento es el que está a un mejor costo para poderlo adquirir, ¿ya? Ese ya es otro tipo de manejo, pero tiene que ver básicamente con lo mismo, ¿sí? En la reposición. El procedimiento puede ser una fase de comprobación y una fase de preparación. La comprobación es verificar, comprobar que efectivamente se esté dispensando ese medicamento de la forma correcta, ¿sí? Y la fase de preparación es ir y alistar todos los medicamentos que necesitan en esa área respectiva. Netamente esto quizás se puede relacionar, jóvenes, con lo que es hospitalización, tanto en hospitales, para redondear la idea, y también en las clínicas que se llevan, que manejan. ¿Por qué? Porque en las clínicas, como en los hospitales, hay áreas respectivas, unidades de servicio. Esas unidades de servicio tienen que tener siempre un stock de medicamentos, ¿sí? Profesor, eso en el hospital, eso en el hospital y en la mayoría de hospitales se da. Ya, tendrían que ser verificados siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces las reposiciones que se hacen es mediante un sistema. En las clínicas a veces normalmente es por un sistema que se maneja individualmente. En el caso de los hospitales se maneja con un Cardex de uso diario. Muy bien. Entonces, la petición individualizada por paciente. El funcionamiento se interpreta y se transcribe en la orden médica de tratamiento. Solicita todos los medicamentos, o en el cual se solicitan todos los medicamentos que precisa para cubrir un tiempo que se estima oportuno o por el tiempo de tratamiento que se vaya a brindar. Por eso es una receta única estandarizada, ¿sí? Las recetas son individuales, no hay recetas grupales, no hay recetas que me la conseguí porque la recetaron a mi prima. No consumo un medicamento porque me lo recomendaron, ¿sí? Porque le hizo bien a mi tía, yo también me voy a comprar ese mismo medicamento, ¿sí? Siempre tiene que haber una receta para la atención de cualquier tipo de pacientes, ¿sí? Salvo quizás en un tema o en un caso de emergencia. Ahí ya es diferente. Muy bien, y justo a lo que vamos a llegar es lo que es dosis unitaria. En la dispensación de medicamentos por dosis unitarias, ¿qué se da? Consiste en que el servicio de farmacia envía medicación necesaria para cada paciente, como máximo para 24 horas, y y acondicionada unitariamente. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que nosotros vamos a preparar un medicamento a nivel hospitalario o a nivel de clínica para cubrir la dosis de 24 horas de un paciente. Profesor, ¿ahí podría entrar lo que usted hizo de la preparación de un medicamento? Sí. Específicamente lo que me diga el médico. Profesor, y ustedes llevan conmigo el anterior curso, procedimiento, ¿sí? Hemos hablado acerca de la preparación de ivermectina. ¿Es mediante una receta? Sí. ¿Es a dosis específica de acuerdo a lo que necesita el médico? Sí. 6 miligramos por mililitro. Profesor, ¿eso podría ser preparado como dosis unitaria? Sí. ¿Por qué? Porque estamos preparando un medicamento para la atención dentro de 24 horas que le hayan prescrito esa receta. Entonces, eso es una dosis unitaria. Profesor, ¿las dosis unitarias siempre se pueden dar por una receta y explícitas por el cada médico? No, de acuerdo al tiempo de tratamiento dentro de las 24 horas. Si me indican cada 8 horas, esto quiere decir que tengo que administrarle cada 8 horas su medicamento. Me indican cada 6 horas, tengo que administrarle cada 6 horas. Ustedes conocen el rango terapéutico de los medicamentos. Saben por qué se administra cada 8, saben por qué se administran cada 6, lo conocen,
ya mediante los cursos que hayan podido desarrollar de farmacología, ya conocen, saben la orientación, saben cuándo se toma un medicamento para la diabetes, saben cuándo se toma un medicamento para la hipertensión, saben cuántas gotas se utiliza para un paciente con glaucoma, saben para infecciones a nivel respiratorio, para nivel digestivo, saben todo eso para usar. En el caso de algunas alteraciones a nivel de hormonas, saben cuánto tienen que tomar de cierta medicación y de cuántos miligramos lo tienen que tomar, ¿sí? Entonces tienen que conocer esa forma de dosificación. ¿Listo? Muy bien. Obligaciones del dispensador, de la persona que va a dispensar. Ustedes ya no van a vender un medicamento. Ahora se van a dedicar netamente a dispensar un medicamento. Profesor, tenemos bastantes diferencias entre lo que es dispensar y vender. Sí. Ustedes trabajan con medicamentos. Ustedes trabajan con antibióticos, con sustancias químicas, con principios activos, con drogas, con sustancias altamente tóxicas. Por ende, ustedes van a dispensar, van a orientar a un paciente en la forma correcta de la administración de ese medicamento. Vender, sí, se puede hablar de una venta, porque al final eso lleva a un ingreso monetario. Pero ¿dónde está el arte que ustedes van a desarrollar? En la orientación. Profesor, voy a vender champú Johnson, por inventarme la marca, en mi farmacia. Eso es venta. Eso es venta. Pero le vas a decir y lo vas a orientar de cómo utilizar un champú en un bebé. ¿Por qué me dirán, profesor? ¿Es tan importante un champú en un bebé? Claro. ¿Por qué el champú Johnson, ya, es el más recomendable? No estoy haciendo alusión a una marca específica, pero ¿por qué? ¿Por qué creen que siempre se ha utilizado el champú Johnson? Yo soy padre de familia, ¿sí? Voy a su establecimiento y le digo, señorita, ¿qué champú me recomienda para mi hijo? Recién he tenido, o recién mi esposa ha tenido un bebé. ¿Qué champú me recomienda? El champú Johnson, el champú Dr. Simon, el champú X, el champú Y. ¿Qué champú le van a recomendar? ¿Y por qué lo van a hacer? Ese es un tipo de paciente que no conoce porque está recién conociendo acerca de la utilización de un producto. O la pregunta más clásica que les puede tocar, ¿por qué tengo que tomar uno genérico y por qué no tomar uno de marca? Como también van a encontrar un paciente que les van a decir acitromicina genérico, no, teme de marca. ¿Qué marca le van a vender? ¿El qué es más caro, profesor? Tienen que saber cómo dispensar ese tipo de medicamento caro. ¿Cuál es el beneficio de vender una pastilla que está a 30 soles con una pastilla que está a 10 soles? Eso es dispensar. Llevar al paciente por donde yo quiero que adquiera el medicamento. Eso tienen que lograr en sus pacientes ustedes jóvenes. Los 50, 48 estudiantes que están llevando este curso, eso tienen que lograr. ¿Estamos? Entonces, son las obligaciones que van a tener ustedes como dispensadores de medicamentos. Verificar que las preparaciones magistrales, extemporáneas, estériles, nutrición parenteral, mezclas de medicamentos oncológicos contengan en el rótulo o etiquetas la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio, según el caso de preparación o la mezcla afín y la firma del responsable. Es muy importante el verificar, el revisar el tipo de receta que me está llegando, el tipo de medicamento que le están prescribiendo y por último yo tengo que revisar qué medicamento le estoy entregando. Y eso lo tengo que hacer en los minutos más rápidos que ustedes puedan lograr. Porque a veces la caja de metronidazol de X laboratorio me llega igualito que la caja de metformina de ese X laboratorio. Y los dos comienzan por M.
Y los dos están ubicados en el anaquel porque los he ordenado en orden alfabético y están juntitos. Pero yo, como estoy atendiendo tan rápido, no me percato, pongo la mano por inercia, abro la caja, jalo las 30 pastillas y le entrego al paciente. Pero no revisé, no verifiqué que abrí la caja de metronidazol y le pedían metformina. Y metformina de 850. O las ampollas, todas las ampollas son oscuras. Agarré la ampolla que decía D, porque está en el área D, y no era dexametasona, era diazepam. Jalé la ampolla, no revisé, puse y entregué. Porque estuve en una emergencia, vinieron y me solicitaron rápidamente el medicamento. ¿Qué hago? No verifiqué. Por eso su trabajo y su labor de ustedes es de vital importancia. Por eso no lo vean el curso como, ya es entregar medicamentos y punto. No. Es el hecho de orientar, de revisar, de verificar qué medicamentos estoy entregando. Ustedes están entregando ampollas, medicamentos, tabletas, jarabes, suspensiones, elixir, dispositivos médicos que van a ingresar al organismo. Cremas que van a ser aplicadas en la piel. ¿Cómo se enfrentan a ello? Viene un paciente que les llevó la receta más cara que ustedes tenían, pero el medicamento le hizo mal. ¿Qué hacemos frente a ese tipo de pacientes? La buena dispensación me puede evitar el chocar con algún cierto tipo de pacientes. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda: venta bajo fórmula médica, o venta bajo receta médica, o venta bajo prescripción médica. Tenemos que saber qué tipo de medicamentos son los que tienen ese tipo de restricción. Como les dije, la dispensación es orientar. No solamente es entregar un medicamento, no solamente es vender un medicamento, sino también es saber sobre las leyes de esos medicamentos. ¿Qué pasa si un señor todas las noches de los viernes me compra alprazolam? Todos los viernes de cada fin de semana me compra alprazolam. Y sin receta médica. Y sabemos que las benzodiazepinas se utilizan para dopar a un paciente. Las peperas, llamadas así, que utilizan para poner a sus pacientes a dormir, por llamarlo así, benzodiazepinas. ¿No es cierto? Pues tenemos que exigir todo lo que conlleva una buena venta y dispensación de medicamentos. No dispensar y consultar al prescriptor cuando identifique una prescripción posible o posibles errores en una prescripción, con el fin de no incurrir en la falta de la contraética profesional. Ustedes, como profesionales, tienen que ubicarse en su espacio y en su ambiente donde se encuentran a desarrollar. El encontrar un error en un Z, ¿sí?, no significa ir a acusarlo al médico de lo que está haciendo. Significa darle una solución a ese inconveniente que se genere. Y es orientar al paciente en decirle, ¿sabe qué? Aquí el médico le está poniéndole 2 tabletas por noche. No me parece, porque la dosificación de este medicamento es 1 tableta por noche. ¿Sí? Y si yo le saco a 2 tabletas por noche, eso le va a salir 60 tabletas. Y no me parece, porque este producto solamente llega por 30 tabletas porque es una dosificación mensual. Eso es dispensar. Hacer verificar el error o el posible error que se tenga con la receta en mano y identificar al paciente y que se comuniquen con el médico. Yo he tenido ese tipo de experiencias y ustedes también las van a tener, donde es preferible consultarle al médico. Nada se gana, nada se pierde. Muy por el contrario, uno queda conforme con su receta, con su atención, con su
apoyo hacia el paciente. Y eso los va a llegar a su casa a descansar tranquilos. Tienen que ser éticos jóvenes, éticos profesionalmente, éticos como personas, éticos como padres, éticos como hijos, porque eso es lo que va a marcar la diferencia de todos los profesionales que puede haber. Ustedes van a competir contra ustedes mismos cuando terminen sus estudios, y eso es real. ¿Qué es lo que va a marcar mi ética profesional? ¿Cómo soy en mi trabajo? ¿Cómo me desenvuelvo en mi trabajo? ¿Cómo soluciono los inconvenientes que se puedan generar en mi centro de trabajo? Y eso se forma con su ética. Y la ética profesional sí tendrían que llevar en todo el semestre o en los 6 semestres que ustedes hacen, tendrían que llevar un curso de ética. Y eso yo también se los voy a brindar, porque yo quiero que ustedes salgan buenos profesionales, como les dije una vez. Profesionales éticos, profesionales que den soluciones, profesionales que estén involucrados con el paciente, profesionales que me sepan dispensar un medicamento, que me sepan orientar sobre un medicamento. No en competencia con otros profesionales, sino por ustedes mismos. Ahí es donde entra a tallar su ética profesional. ¿Listo? Las obligaciones del dispensador. Seguimos. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. Esa verificación tiene que ser rápida, porque no sabemos si el paciente tiene todo el tiempo del mundo para esperarnos. Pero le puedo decir, señor, déjeme verificar la medicación. Eso voy a ver en sus trabajos. En la presentación de esa dispensación, eso voy a verificar. Quiero ver cómo dispensan un medicamento. Quiero ver si es que me piden la receta. Quiero ver si es que se quedan con la receta. Quiero verificar si es que venden y dispensan medicamentos altamente controlados, ya como estupefacientes. Quiero ver si se quedan con la receta. Quiero ver con qué tipo de receta se quedan. ¿Hacen o no hacen firmar al paciente? Todo eso es en la dispensación de medicamentos. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como condiciones de almacenamiento, muy importante, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidado se debe tener para la administración, interacciones con los alimentos y otros medicamentos, sumamente importante, advertencias sobre los efectos adversos, y contraindicaciones en la importancia de la adherencia a la terapia. Se recuerdan que en el otro punto vimos sobre algunos puntos importantes para tener una buena dispensación. Ahí verificamos que la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Entonces, si verificamos eso, vamos a tener una excelente dispensación. Muy bien. Brindar a los usuarios las pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción facultativa o de venta libre. No por ser un medicamento controlado, le voy a informar más acerca del medicamento que de un medicamento que no tenga receta médica. No, la orientación tiene que ser a la par. ¿Por qué? Porque son sustancias activas, son drogas. Y ustedes las conocen. ¿Sí? Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores del sector de salud y capacitaciones continuamente sobre las condiciones teóricas y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio al fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales. Ustedes tienen que estar siempre en todas las capacitaciones que haya. Si están en algunos cursos, lleven sus cursos. Si están llevando cursos a distancia, reciban sus cursos a distancia, capacítense, llenen su currículum. A partir del término de su carrera profesional, dedíquense a llenar todo lo que corresponde a su currículum vitae. Cursos, charlas, orientaciones, libros, todo ello les va a ayudar a ser unos buenos profesionales y a ser unos buenos dispensadores de medicamentos. ¿Listo? Las prohibiciones que debe tener un dispensador, así como tiene las habilidades para dispensar rápidamente, atender a un paciente, responder a todas las dudas que tenga, también tiene algunas prohibiciones. ¿Como cuáles? Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción médica.
Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita. Tiene que tener esas prohibiciones. Profesor, pero ahí ¿no viene el cambio de medicamentos? Sí, puede venir el cambio en el medicamento, pero no en su concentración, ni en su forma farmacéutica, ni en su vía de administración. Puedo cambiar un genérico por uno de marca, pero tengo el mismo principio activo. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. Ustedes conocen sus medicamentos que están vendiendo. También puede haber un tipo de paciente que los quiere sorprender, que va, compra un medicamento, sale de la botica y a los 5 minutos regresa y dice, usted me ha vendido este medicamento que estaba enviado. ¿Qué hacen? ¿Cuál sería la forma de actuar? Tienen que saber qué tipo de medicamentos son los que ustedes venden. Normalmente eso sucede con los frascos, con las botellas, con los jarabes de vidrio. Usted me lo ha entregado sin abrirlo y estaba roto. Por eso se les orienta y se les capacita a ustedes antes de que entren a laborar a cualquier centro, ¿ya? Se les capacita. ¿En qué sentido? En que abran la caja, verifiquen que las leches, los polvos sean abiertos por ustedes y muestren la tapa que está totalmente cerrada. Yo cuando trabajaba en un establecimiento, a los chicos, a los amigos, porque más que todo se convirtieron en unos buenos amigos que trabajaban conmigo y que estaban a mi cargo, yo les hacía abrir la lata de las leches en fórmula que costaban 100 soles, 120 soles, 80 soles, les abría la tapa, les hacía mostrar al paciente, les hacía voltear la fórmula para que vieran que no está cayendo ningún granito de polvo de la fórmula que están comprando. Pero doctor, nos demoramos, pero doctor, ¿es esto? Sí. ¿Pero qué prefieren? ¿Gastarse 30 segundos en abrir, mostrarle, taparlo, ponerlo en su bolsa, entregarle al paciente o pagar 100, 80 o 120 soles? No, sí, prefiero hacer eso. Perfecto. Eso es dispensar un medicamento. Es orientarle al paciente que el producto que está llevando es de óptima calidad. Es bueno. Está herméticamente cerrado. Eso es. Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña, el informar sobre alguna enfermedad que pueda tener un paciente a otro, el no guardar la información que se tenga de un paciente. Hay pacientes que vienen y les cuentan todo lo que les ha sucedido. ¿Qué hacen en ese tipo de paciente? Recomendar a los usuarios la utilización de los medicamentos. Está prohibido el recomendar en su cabecita, en su chip, yo dispenso medicamentos. No recomiendo, dispenso. ¿Y qué es dispensar? Orientar. Tener muestras médicas de medicamentos. Prohibiciones del dispensador. Una vez me preguntaron, profesor, ¿podemos tener muestras médicas? Está prohibido. Tener envases o empaques vacíos en el servicio farmacéutico o en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar procesos de reenvase o reempaque de medicamentos. Está prohibido. Y mucho más a los laboratorios. Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. Yo no lo voy a inducir, yo no le voy a decir. Voy a orientar sobre el consumo viendo las características de un medicamento. ¿Por qué cambiarle de un genérico a uno de marca? Voy a atacar las características que tengan estos dos tipos de medicamentos para que se les pueda dispensar. A sus características. No voy a menospreciar ni voy a enaltecer a otro. No, voy a sus características. Por eso conozco el medicamento.
por eso leo el medicamento, por eso me informo del medicamento. Si no, ¿cómo voy a saber qué productos vender y qué productos no vender? Un buen dispensador no es aquel que me venda una receta cara. Un buen dispensador va a ser aquella persona que venda un medicamento con toda la orientación que se le da y que al final ese paciente regrese y le compre el medicamento que guste. Ese es un buen dispensador. ¿Listo? Características de la prescripción. ¿Qué es lo que debe tener una receta médica, una prescripción médica? ¿Sí? Solo podrá hacerse por el personal de salud debidamente autorizado de acuerdo a su competencia. Hemos visto la Ley General de la Salud. Conocemos quiénes son los únicos responsables de prescribir una receta médica. Lo conocen y si no, revísenlo por favor. Ley General de la Salud. ¿Conocen en qué artículo se encuentra qué profesional está a cargo de la prescripción médica? La prescripción debe ser en letra clara y legible. Profesor, los médicos tienen una letra de médico. Sí, tenemos que entender. Por eso en algún punto hemos visto, tenemos que interpretar la receta médica y verificar el medicamento que estamos entregando. Se hará en el idioma que se esté llevando a cabo, en este caso, español, en forma escrita o ya sea copia mecanográfica, medio electrónico, electromagnético y o computarizado, dependiendo de la institución de donde venga la receta. Hay recetas, como en el caso de Arequipa, que la clínica A1 me mandaba una hoja A4 BON, impreso el medicamento. Y en una hoja BON ingresaba a veces 1 o máximo 2 medicamentos. No me metían más cantidad de medicamentos que necesitaba el paciente. Toda una hoja BON para 1 o 2 medicamentos. Es su forma de dar su receta, no hay problema, pero vale porque es una receta médica. No podrá contener enmendaduras, tachaduras, siglas, claves, signos, ningún tipo de adulteramiento que tenga la receta. Si la receta dice fecha 25 de septiembre, pues no la atiendo, dependiendo de los medicamentos que contenga. Sabemos que una receta es válida por un tiempo de 72 horas. ¿Sí? En el caso de medicamentos controlados y de estupefacientes. ¿Sí? Como también sabemos que una medicación se tiene que recibir de forma inmediata o dentro de los 7 primeros días. ¿No? Estamos primero, ¿no? Y voy con mi receta el día 15. Ese paciente se le dice, señor, usted ha recibido esta receta el primero. Estamos 15. Y no compró ningún antibiótico, ningún medicamento. Sospecha, rápida, inmediatamente. Acostúmbrense a verificar todos los datos que conlleva a la receta médica. ¿Listo? No podrá contener enmendaduras, tachaduras, como les dije. ¿Sí? Que no esté arrugado, que no me saquen la receta de la billetera doblada en 5 y se la entreguen. ¿Qué tipo de receta es esa? ¿Sí? Ustedes van a trabajar con seguros. Si trabajan en una clínica, trabajan en una institución privada, trabajan con aseguradoras, van a ver de que van a trabajar con seguros. Y los seguros no van a aceptar una receta que esté llevada en la billetera y doblada en 4, ¿no? Y eso les voy a presentar, porque es un documento legal. Es un documento legal. ¿Listo? La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado para el caso ambulatorio y administrado en el caso hospitalario por parte del profesional a cargo. ¿Mm? La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con el diagnóstico. Tienen que tener relación. No me van a poner Captopril, me van a poner naproxeno, me van a poner cefalexina, me van a poner aspirina y el paciente es glaucomoso, tiene glaucoma, ¿no? Tiene que tener el diagnóstico con los medicamentos. Por eso ustedes deben conocer tratamientos, esquemas de tratamientos terapéuticos, ¿listo? O tener la noción de ello. ¿Sí? Cuando se trata de preparaciones magistrales, además de los requisitos de la prescripción, se debe especificar claramente cada uno de los componentes para su respectiva cantidad. Justo un punto que hemos tocado el día de ayer. ¿Listo? En la preparación.
Contenidos de la prescripción. La prescripción del medicamento deberá realizarse en un formato en el cual se debe contener como mínimo los siguientes datos. Esto es clásico ya conocido por ustedes. Nombre del prestador de servicios de salud o del profesional de salud que prescribe. Dirección, número telefónico y dirección electrónica, dependiendo de los datos donde se vayan a hacerse atender los diversos pacientes. Lugar y fecha de prescripción. Esto sí, resaltado en negrita con color amarillo en mayúsculas. Lugar y fecha de prescripción. Muy importante, acostúmbrense desde ahora. Lugar y fecha de prescripción. Tienen que solicitar buenas fechas en las prescripciones médicas. Nombre del paciente o identificación, número de historia clínica en el caso a nivel hospitalario, tipo de usuario, ¿sí? Y nombre del medicamento expresado en la denominación común internacional o nombre genérico. Normalmente en las instituciones del Estado se trabaja con pura denominación común internacional, puro DSI. Todititas las recetas que llegan son en DSI, ¿sí? Pero las recetas que salen de clínicas, que salen de centros especializados, ya pueden ir con nombres de marca, ¿sí? Es por eso que a veces ustedes tienen que estar al tanto de los productos de marca que existen también en el mercado. ¿Por qué? Porque a veces les llega con ese tipo de nombre. Por ejemplo, Capresior. ¿Qué será el Capresior, profesor? Tenemos que saber. Los médicos que salen de clínicas prescriben de esa forma, ¿sí? Concentración y forma farmacéutica, vía de administración, dosis y frecuencia de administración, periodo de duración de tratamiento, cantidad en unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento y los números en letras, indicación de su juicio que considere el prescriptor, vigencia de la prescripción y nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. Todos los pacientes, todos los prescriptores tienen que tener un registro para poderle brindar la receta médica al paciente que están atendiendo. Todos los profesionales que prescriben. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya es el tema y la sesión de hoy día. Bien, entonces quedo pendiente con ustedes que el presentarles el sílabo, subir la presentación del día de hoy y que vayan armando sus carpetas de trabajo. ¿Listo? Entonces, muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver. Ajá. Ujú. Los jóvenes que se les da es para todos, ¿sí? Entonces, el día de ayer ya conversamos con el grupo de procedimientos y el día de hoy voy a conversar con ustedes que es de dispensación. Como les dije, las indicaciones son para todos, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Que ingresen a la hora puntual, trabajemos hasta la hora que debemos de trabajar, que estén con sus cámaras, que estén identificados con sus prendas del instituto. El que yo, y si ustedes piensan el profesor no revisa eso, pues no, están equivocados. De todos, solamente hay 21 estudiantes que están conectados con su cámara, identificados y con todo lo demás. Y algunos que recién están prendiendo sus cámaras, ¿sí? Ojo, jóvenes, las indicaciones son para todos, no solamente es para el que tiene cámara o para el que no tiene cámara, ¿sí? Es para todos. La interacción tiene que ser en forma grupal y para todos. ¿Está bien? Tengan en cuenta ello, jóvenes, por favor. Me conocen y saben cómo soy de estricto en ese punto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, consulta acerca del tema que hemos desarrollado el día de hoy?
Vamos a abrir el chat. Profesor, también hemos tratado de medicamentos. Ya, perfecto. Profesor, ¿para las clínicas es obligatorio colocar el DSI en la receta? Sí. Para las clínicas tiene que también colocarse que el DSI, el nombre de marca, ¿ya? O el medicamento con el cual quiera trabajar el médico. Son esas tres posibles que pueden ir escritas en la receta médica. El DSI, el medicamento de marca o el medicamento que trabaje el médico. Medicamentos de marca hay un montón, pero a veces solamente trabajan con uno solo los médicos. ¿Sí? Muy bien, profesor, disculpe, yo estoy trabajando, veo las clases por grabación y no puedo prender mi cámara. Yo estoy trabajando, veo las clases por la grabación y no puedo prender mi cámara. Muy bien. Profesor, ¿qué hacer para no incurrir en la falta de violar a la reserva del paciente cuando el paciente se explaya en contar su situación personal? Ya, para que ustedes puedan controlar ese tipo de pacientes, ¿qué es lo que tienen que realizar? Eso viene su experiencia. Si el paciente está que cuenta a voz alta, ustedes que tienen que decir, señor, por favor, lo que usted vaya a hablar, dígamelo en voz que yo lo pueda escuchar, no en alzar su voz. A veces los pacientes nunca quieren decir a viva voz, siempre se agachan y se esconden un poquito. ¿Tiene usted este medicamento? ¿Sí? Normalmente lo hacen en voz baja. ¿Sí? Pero si es que les llega a tocar ese tipo de pacientes que se quiere explayar y quiere que todo el mundo lo escuche, ustedes están atendiendo a ese paciente. Por ende, lo van a guiar de cómo quiere ser atendido. Señor, yo le pido que baje el tono de voz y me diga qué es lo que necesita. Es la forma de controlar a ese tipo de pacientes. ¿Sí? Y si es algo muy personal, yo también me tendré que acercar, no tanto hasta el paciente, como para poderlo escuchar si baja el tono de voz. ¿Sí? Es como ustedes guíen y presenten al paciente a la situación que se está cometiendo, porque ustedes tienen que saber todo lo que sucede a su alrededor. Cuando ustedes atienden a un paciente, tienen que estar al tanto de quién está a su lado, quién está detrás, ¿sí? Si es que hay un niño, si es que no hay un niño, ¿sí? Lo más común y lo más clásico que les puede tocar es venta de profilácticos, ¿sí? Quizás hasta en sabores y quizás hasta en presentaciones que les pueden preguntar y ustedes lo tienen que saber. Ustedes lo tienen que saber, porque puede venir cualquier señor y le puede decir, véndame por favor un profiláctico, ¿no? Y ustedes tienen que saber primero cómo orientar a ese paciente para la venta de ese profiláctico. Y ustedes, señoritas, en ese caso, tienen que saber cómo controlarse ante eso, poniéndose tranquilas, ¿sí? Diciéndole al paciente, orientándolo en la compra de ese preservativo que vaya a ser utilizado, ¿no? ¿Qué pasa si a ustedes, y les pongo el caso, señoritas, viene un señor y les dice que quiere una pastilla de sildenafil? ¿Cómo se van a poner? Ustedes de lo más normal. Puede ser un trabajo que me presenten así, en dispensar ese tipo de medicamentos. ¿Qué pasa si a ustedes jóvenes vienen y le dicen, quiero un hisopo, quiero una muestra para hacer un hisopo vaginal, para hacer un hisopado vaginal? ¿Me exalto? No. Tengo que saber profesionalmente cómo interactuar con ese tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, tengo que saber controlarme yo primero, porque tengo mi ética profesional y sé cómo voy a enfrentarme a eso. ¿O qué pasa si es que viene una señorita, ya, y yo estoy solo en la farmacia y me pregunta acerca de un tampón?
Son situaciones que se van a dar. Tengo que saberlas enfrentar. Tengo que saber cómo se utiliza ese dispositivo médico o ese medicamento. Tengo que saber cómo interactuar con eso. Entonces lo tendré que llevar a ese paciente a mi ámbito, donde yo conozco, el cual es mi desarrollo. ¿Listo? Profesor, ¿podría brindarme un ejemplo claro respecto a la dosis unitaria? Ya. En dosis unitaria se presentan medicamentos, ya, que van exclusivamente para pacientes hospitalarios, ¿sí? En presentaciones diferentes a las que se trabaja normalmente. Por ejemplo, me están pidiéndome amiodarona de 100 miligramos, pero yo sé que la presentación de la amiodarona es de 200 miligramos en tabletas. Por ende, tengo que tener un laboratorio de farmacia clínica para poder preparar ese medicamento en dosis unitaria para ese paciente específico. O tengo que tener un laboratorio de farmacotecnia para poder preparar ese medicamento. Porque me va a entregar 5 pastillas de 200 miligramos de amiodarona y yo tengo que preparar. ¿Cómo voy a preparar en una dosis unitaria cada 100 miligramos? Tengo que prepararlos, tendré que agarrar, moler las pastillas, tener mi balanza calibrada, tener mi lupa donde vaya a colocar justamente mi medicamento y dosificar 100 miligramos. Al dosificar 100 miligramos tendré que cerrar, rotular, hacer un papelón, un papelón, ya, y presentarlo como 100 miligramos de amiodarona con el nombre del paciente. ¿Y cuántas me han salido de la cantidad de pastillas que me han dado? ¿Sí? Por ejemplo, la que preparamos en el hospital para un paciente es la rifampicina, en el caso de antituberculosos, y también en el caso de diuréticos también hemos preparado. ¿Sí? Entonces es dependiendo del paciente y del medicamento que se vaya a preparar. ¿Es norma o quizás me equivoco, doctor? Norma sobre... señor Hulber, norma o quizás me equivoco, doctor. Norma sobre la receta, ya. Sí, o sea, normalmente se trabaja, todos los pacientes y todos los médicos saben que tienen que recibir una receta en DSI. ¿Por qué? Porque no sabe qué condición tiene el paciente que va a adquirir ese medicamento. Por ende, primero siempre se prescribe el medicamento en DSI, después de marca y después el medicamento que trabaje el médico. ¿Sí? Entonces, sí es norma, está normado, sí figura en las buenas prácticas de dispensación que se prescriba los medicamentos en DSI. Primero en DSI. Sí es norma, señor Julio. Profesor, ¿qué pasa cuando hay una mala reposición de stock? Por ejemplo, en el Hospital Goyeneche tenían medicamentos guardados y que no estaban a disposición de los pacientes. Muy bien. En el caso de los medicamentos son trabajados de acuerdo al stock que se maneje del establecimiento y de acuerdo al requerimiento que haga el profesional a cargo. ¿Sí? Cuando se encontraron o se encuentran medicamentos en los hospitales que no tienen rotación, se les tiene que brindar una rotación a esos medicamentos, ya sea transfiriéndoselos, ya sea enviándolos a otras instituciones, ¿no? Para que pueda rotar este medicamento, ¿sí? Pero normalmente quien nos va a ayudar a rotar un medicamento va a ser siempre el agente prescriptor, ¿sí? Entonces, por ese lado también ya no habría el sobrestock en medicamentos para que no se pudiera vencer. Cuando un medicamento se vence, ya tiene un procedimiento para poderlo sacar del sistema y para poderlo eliminar. ¿Listo? Entonces, eso también lo hemos visto en aspectos legales. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de tratar ese tipo de medicamentos y cuál es la forma de cómo eliminarlos? ¿Listo? Entonces, habría que trabajarlo y dependiendo qué medicamentos son para ver si han tenido o no rotación. ¿Sí? Para el caso del Hospital Goyeneche, ha habido medicamentos que han estado vencidos ya por bastante tiempo, ya y que no le han dado una adecuada baja a esos medicamentos.
¿sí? Entonces, ya es un tema más que todo de la persona que ha estado a cargo, ya, de la respectiva, y por no haber de repente hecho el trámite adecuado, o porque de repente la institución no se quiso hacer cargo de eso, no, ya entran varias cosas a eso, ¿sí? Entonces, pero normalmente se tiene que hacer un estudio ya sobre la cantidad de medicamentos que se van a utilizar y cuál es el procedimiento para dar de baja a esos medicamentos. ¿Mm? Profesor, disculpe, ¿esta clase se va a realizar resumen? Claro. Tienen bastante para hacer un resumen. De hecho que sí. Ya saben cuál es la manera de cómo trabajamos en este semestre. ¿Listo? Profesor, diferencia ética y deontología. Ah, muy bien. Primero definamos lo que es la ética y lo que es la deontología. ¿Sí? Creo que una conlleva a la otra, o una es el universo y la otra es algo más específico. ¿Sí? Entonces tendríamos que definir primeramente qué es ello. Un ratito se está filtrando un audio. ¿Ya? Tenemos que definir primeramente cada uno de ellos. ¿Sí? Que yo tenga entendido, la deontología es algo más, es como el universo, ya, de cómo una persona se tiene que comportar. ¿Sí? Y la ética viene más que todo al desarrollo de sus actividades en el ámbito personal y profesional que tenga esta persona, ¿sí? Entonces, ahí ya viene el desarrollo de ambas, ¿ya? Ustedes tienen que tener ética profesional, porque todas sus actividades van a estar ligadas ¿a qué? Al desarrollo profesional que ustedes estén desarrollando, ¿sí? Muy bien, bonita pregunta, muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, señor Hulber. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan, jóvenes? Muy bien, entonces, hasta el tema del día de hoy, ya sabemos cómo estamos trabajando, ¿sí? Un nuevo repaso de eso. Sí, sus carpetas de trabajo, sus resúmenes, sus exámenes, el trabajo que vamos a presentar, ya que ya más o menos les estoy indicándoles cómo va a ser, cómo quiero verlos, cómo interactúan con diversos tipos de pacientes, ya, cómo interpretan una receta, qué es lo que solicitan en una receta, ya, qué es lo que verifican también en una receta. Voy a conseguirme 50 recetas aproximadamente, dependiendo de la cantidad de estudiantes que ustedes sean, y según eso vamos a presentar un trabajo. ¿Listo? Muy bien, por favor, jóvenes, sí, por favor. Estoy siendo amable esta primera y segunda semana en cuanto a su presentación. Tienen la indicación de dirección, tienen la indicación mía, ¿sí? No me hagan, considerar a las personas en su asistencia si no están bien presentados, si su cámara no está bien enfocada, ¿sí? Entonces, esas cositas marcan siempre la diferencia de ustedes. ¿Estamos? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Estas 2 semanas voy a hacer algo flexible en ese aspecto. La asistencia la puedo considerar aquellos estudiantes que estén con su cámara encendida, que estén con sus prendas ya identificadas de la institución. ¿Sí? Se nos ha pedido bastante eso, sobre todo ya a los de sexto año, porque van a salir de sexto semestre, que van a salir, ya, que van a dar la cara en un trabajo, ya, en el término de sus estudios, ¿sí? Los de cuarto semestre tienen que seguir ese ejemplo y que sepan de que el profesor ya está vigilando eso, ¿sí? Condiciones tengo la de todos ustedes. Conozco las condiciones, conozco las restricciones, pero también conozco el esfuerzo que ustedes le ponen a sus estudios. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya, muy bien, no es pregunta, no se preocupe, eso espero de usted y de todos sus compañeros. ¿Listo? Entonces, muy bien, jóvenes, preparen sus carpetas, alístenlas ya y nos vemos la siguiente sesión. Gracias por la atención brindada y nos vemos la siguiente sesión. Subo la presentación dentro de 15 minutos. ¿Listo? Muy buenas tardes, jóvenes, cuídense, que tengan un bonito término de semana.
¿Listo? Hasta la siguiente.